¿Cómo están, amigos míos? Muy buenas noches, bienvenidos a esta noche de viernes aquí en Así Somos. Muchos de ustedes han escuchado alguna vez hablar de la historia de Hércules, pero ¿cuál es la verdadera historia tras este personaje? Juan Andrés Alfate nos la cuenta. Atención, amigos míos, fíjense que estas historias de carácter mitológico, ¿cierto?, a la antigua Grecia, pueden ser herramientas de reparación tremendamente importantes para el hombre moderno. Mira. Ya que las pruebas que tuvo que enfrentar 12 conocidas por este semidios, ya que nace la conjunción del mismísimo padre de los dioses, Zeus, con una reina, con una mujer mortal. Un adulterio, por lo demás. Es un adulterio, obviamente, que genera, obviamente, envidia y celos en la esposa oficial de Zeus. Finalmente nos sirven al hombre moderno, citadino, cargado de tecnología, para entender cuáles son las pruebas que a diario o en algún momento de nuestra existencia deberíamos conquistar para trascender y liberarnos de todas nuestras capas de inferioridad, inseguridades, frustraciones, miedos, malos hábitos y un largo etcétera. ¿Quién era Hércules, Juan Andrés Alfate? Compadre, Hércules, como te decía, es un semidios. ¿Qué es un semidios? Es el hijo que nace de la conjunción de carácter sexual, no de otra manera, entre un dios cualquiera, ya dígase Poseidón, Hades, Mercurio, todo lo demás. Zeus. Y en este caso es Zeus, padre de los dioses, regente del monte Olimpo, donde los mortales no tienen acceso, pero cuando este hombre, con esa candencia que tenía, que se enamoraba de las mujeres de la tierra, mortales, decidía convertirse en distintos tipos de animales, hombres, guerreros, tenía relaciones con ellas y nacía un semidios. En este caso, con la reina Alcmena, nace Hércules, que ¿cuál es su propiedad? Tener una super fuerza. Fuerza descomunal. Claro. Absolutamente, sí. De hecho, dentro de la mitología cristiana existe, en términos históricos, Sansón, que su poder estaba en el pelo. Claro. En esta ocasión, Hércules, su super fuerza se le debía, obviamente, a la capacidad otorgada por Zeus en el simiente de la relación sexual que estuvo con esta mujer mortal. Ahora, ¿cuál es el problema? Que Zeus tenía una mujer oficial, ¿cierto? Que era Hera. Y ella, celosa de todas estas incursiones, ¿cierto?, completamente relajado en lo sexual de parte del padre de los dioses, decide de alguna manera: voy a castigar a los hombres por todas las infidelidades que ha cometido Zeus, y todo mi odio será concentrado no en los cientos, sino miles de hijos que Zeus ha tenido con mujeres de este planeta, sino que solo contra Hércules. Porque era el favorito de Hércules. Era el favorito, absolutamente. Bueno, en el fondo se da despechada. Claro. Absolutamente. Como para hacerle daño a Zeus. De todas maneras, así es como lo cuenta este historiador, de la manera en que Hércules fue condenado y sometido a pasar 12 durísimas pruebas. Atención. La mitología clásica está repleta de historias de dioses que preñan mujeres mortales y traen al mundo dioses o semidioses. Este concepto de semidios significa que esta persona tiene muchas de las características de un dios, tiene poderes divinos, pero a la vez es mortal, puede morir. Sospecho que los griegos inventaron esta idea porque querían alcanzar lo más posible a los dioses, crear imágenes de sí mismos lo más cercanas a los dioses. Como bien dice este historiador, la importancia de los semidioses, que se transforman en especie de embajadores. Claro, una conexión, si tú quieres. Absolutamente, porque generalmente se ocupaban en las batallas y obviamente era como la gran punta de lanza que tenían ejércitos solo de carácter humano, viles mortales, pero que se sentían protegidos por estas criaturas, pero que podrían interceder por ellos, como Teseo, Perseo, por ejemplo, para alcanzar la gloria del Monte Olimpo. ¿Cuál fue el primer manifiesto de estas 12 tareas o estos 12 desafíos que tuvo que sortear Hércules? De alguna manera, es cuando Hércules tan solo era un bebé, fíjate que dijo: voy a partir vengándome de este chicuelo, que obviamente a través de él voy a sacarme este tremendo empacho por la infidelidad de mi marido. Cuando tenía meses. Meses, amigo mío. Estaba en su cuna, no caminaba, era un lactante. Como mi Nico. Exacto. Y le manda 2 serpientes venenosas, que de manera sigilante se meten en la cuna de este bebé. Comienzan a escuchar un barullo, la madre y el padre, ¿cierto? El padre que obviamente no es el que tuvo ningún juego en el rol acá, que de hecho se llamaba anfitrión. Usted sabe, cuando uno recibe a la casa a su gente, sí, el anfitrión. Es por él.
Es por el papá ilegítimo Se llamaba de Hércules, anfitrión, era porque él tuvo que permitir que viniera otra persona a, obviamente, tener relaciones con su mujer. No lo podía evitar porque era Zeus. Mira. Ok, dato aparte, finalmente llegan hasta la cuna y Hércules, muerto de la risa, un bebé completamente alegre, tiene en sus manos, completamente asfixiadas, dos serpientes venenosas, incluso con poderes mágicos, pero que no pudieron contra la fuerza de este pequeño lactante que ya había sido designado por los propios dioses como un tremendo guerrero que estaba nacido para triunfar y que en estricto rigor necesita pasar por una serie de calvarios para poder llegar al nivel de los dioses. O sea, estos tipos estaban de alguna manera marcados por una serie de superpoderes, claro, pero necesitaban el camino del sufrimiento para llegar a lo más alto. Es por eso que esta historia que hoy día les voy a narrar sirve para nosotros, los menos mortales, como una especie de metáfora, ejemplo, para entender qué cosas debiéramos vencer en nuestra existencia para alcanzar la divinidad. Importantísimo. Importantísimo de todas maneras. Bueno, No resultó lo de las serpientes. ¿Qué más hizo Hera? bueno, finalmente lo que hace es que lo condena con la peor maldición que se le puede ocurrir a una mujer despechada. Ay, ¿cuál? Le coloca un estado de locura en su mente, porque Hércules comienza a triunfar, lo deja un rato tranquilo. Está casado, tiene 2 hijos Hércules. Piensa que de alguna manera puede hacer ocupación de su superfuerza, que cuando niño le traía muchos problemas, ya que dañaba o asesinaba a personas sin querer. Claro. Finalmente intenta controlarse, logra tener esta mujer, logra tener 2 hijos, y él dice: serás condenado con el poder de la locura, de la sangre, de la rabia. Atención, despierta Hércules y, completamente poseído en su mente, ve a través de visiones que su esposa y sus 2 hijos son demonios. No. Una máscara que le coloca a la mujer de Zeus, claro, y este hombre, que para aquello nació, saca su espada, comienza a lanzar para todos lados, cortando cabezas, cuerpos, con la superfuerza que lo caracteriza. Y esta maldición, tan cruel como ella sola, solo al momento que un mortal logra ver sangre en sus manos, desaparece la maldición. Comete parricidio. Por supuesto, la sangre de sus propios parientes que él ve que acaba de destruir a su mujer, con la que esperaba mantener, digamos, este idilio hasta el fin de esos tiempos, y sus 2 hijos, Con la cual era muy feliz. destrozados por su superfuerza. Femicidio y parricidio de una, y eso lo vuelve loco al ver la Y sangre. además, Pero sin lo vuelve entender loco. lo que le pasa. Absolutamente. Y cuando tiene la sangre, digamos, de su familia, a él lo despiertan. Él dice: mira lo que has hecho. El hombre se siente completamente tocado por la desgracia. Por fin entiende que esta vida no va a ser miel para él sobre hojuelas, sino que necesita ir frente a un oráculo, en este caso el de Delfos, donde están estas vírgenes que tienen una especie de conexión directa a través de visiones con los dioses. Como la película 300. Amiga mía, porque es exactamente, históricamente, de esa misma manera como funcionan estos oráculos. Llega, finalmente, era otra trampa de Hera. Lo que esta mujer le manda hacer a Hércules es sencillamente la trampa definitiva. Supuestamente 12 pruebas, imposible de realizar para un mortal, muy difícil para un semidios, en donde se esperaba que ya en la primera etapa, en la primera prueba de un total de 12, Hércules debiera morir. Atención, amigos míos, tenemos cuña de este experto y nos vamos de inmediato con qué representan estas 12 y prácticamente imposibles pruebas para cumplir al ser humano del día de hoy. Los trabajos tienen una función. Su función primaria es descontaminarlo por haber matado a su familia. Necesita purificarse, purificar sus manos, purificar su alma por el tormentoso crimen que ha cometido. Salpa, esto tiene un parecido también al juego de Play, el dios de la guerra, ¿o no? Por supuesto. El dios de la guerra, o es basada en Hércules. Está basada, mira, se parece, si bien no existe Kratos, finalmente sí está basado en la mitología de lo que podría ser Hércules, que tenía una personalidad más o menos similar, que era un poco furibundo, digamos, estaba un poco arriba de la pelota, pasado, digamos, de energía, y ahí estamos viendo una de las tantas versiones Hay que ha un hecho juego de Hollywood. Hércules igual. Exactamente. Está la versión de Disney, por supuesto, y esa es la última y se estrenó, la de Dwayne Johnson, por supuesto. Atención, amigos míos, todas estas cuñas que hemos estado viendo respecto a los expertos manifestándose sobre las metáforas que implican las 12 pruebas de Hércules, tienen de alguna manera que ver con esta tremenda serie de documentales que se llama La Guerra entre los Dioses de History Channel. ¿Cuál fue la primera prueba que tuvo que sortear Hércules? Aquí, supuestamente, Hércules debía morir en el acto. Salió airoso al tratar de conquistar, doblegar el poder del famoso león de Nemea,
¿Y qué representa esta lucha en el ser humano moderno? Amigo mío, se lo explico a la vuelta de esta breve pausa comercial. Pasa el reto de la... ¿Y qué significa? mundial. Ya estamos de vuelta, amigos míos, en esta noche de Así Somos. Revisamos la historia verdadera de Hércules y estos 12 retos que tuvo que vivir. Exacto. Tuvieron un punto inicial, que fue el león de Nemea. ¿Por qué debía morir en esta prueba, en este reto, Hércules, Juan Andrés? Cuando era la mujer despechada de Zeus, que de alguna manera canalizó todo su odio en el personaje de Hércules, pensó que esto era tan difícil, de partida imposible para cualquier humano común y silvestre, que incluso el mismísimo Hércules, pese a su superfuerza, jamás iba a poder sortear ya la primera de un total de 12 pruebas que estaban condenadas, obviamente, y para convertir a este hombre en una víctima de este odio parido. Atención, estamos revisando las 12 pruebas de Hércules por la sencilla razón que el nivel de simbología que cargan sirven para cualquiera de nosotros hoy en día para poder de alguna manera convertirnos en este camino a la deidad. Todo de carácter simbólico. O a la perfección, o lo pero mejor, es una libertad. o al mejor ser humano posible. Absolutamente. ¿Qué simboliza? Eso. ¿Qué simboliza el león de Nemea? Les cuento, el león de Nemea, que vivía en un bosque y que salía a cazar hombres y que ninguna arma humana podía atravesar la impresionante coraza de su dura piel, finalmente Hércules tuvo que enfrentar con este león salvaje. ¿Qué representa? El lado precisamente animal del hombre, que uno no lo puede negar, pero que con sus flechas no pueden llegar a quitarle la vida. Vale decir que si es que uno a través de instrumentos externos intenta dominar el salvajismo con el que todos nacemos, mal que mal somos animales, humanos, pero animales humanos, finalmente lo que tiene que hacer es ahorcarlo con sus propios poderes, vale decir, de adentro hacia afuera, con su propia condición de reconocer que todos llevamos esa super bestia salvaje en nuestro interior, para solo así domesticarla y en algún momento doblegarle y decirle: tú eres súper poderoso, tú me haces hacer cosas que yo no quiero, tú tienes un poder salvaje incombustible, sin embargo yo puedo ser tu amo. Esta fue la primera prueba y es finalmente, el orden es crucial en las 12 pruebas porque tiene que ver con la que todas caemos fácilmente, en donde reconocemos que queremos hacer cosas, nos convengan o no, y generalmente le hacemos caso al instinto, que es bueno tenerlo, porque finalmente que es lo que reconoce Hércules, pero que claramente no puedo exteriorizarlo, vale decir, no puedo desde afuera, solo tengo que controlarme desde adentro y así hacerme el dueño de esta tremenda bestia salvaje, amigo mío. Esto va increciendo porque ya comenzamos a vislumbrar cómo la fuerza para poder dominar nuestro lado más brutal o nuestro lado más animal tiene que nacer de nosotros mismos y no podemos esperar que venga desde el exterior, así como él que usó la flecha. Maestro, no tiene por qué ser desde ahí, sino que tiene que ser desde su propia fuerza. Es que lo entendió perfecto, porque si yo trato de emplear artefactos como armas, ¿cierto? O todo tipo de cosas que ensalcen mi calidad animal, lo único que voy a hacer es alimentar su furia y su poder. Más se va a enojar. O sea, si yo trato de restringirme en ciertas cosas, más ganas me dan de hacer lo que no me conviene. O incluso algunos se restringen con medicamentos, cosas así, peor aún. Maestro, usted lo entiende perfecto, amigo mío. Gracias. Eso es. La hidra de Lerna, segunda prueba, amigo mío. Esto ya entramos en una categoría de carácter mitológico feroz. Estamos revisando parte de las imágenes como que iconográficamente fue representada en la última versión fílmica de Hércules. Esta serpiente con hálito venenoso y que tiene ni más ni menos que 9 cabezas, de alguna manera representan la búsqueda y la obtención del placer. Tiene que ver mucho con lo anterior, porque de alguna manera, cuando uno es capaz de dominar el león, o sea, uno reconoce el instinto animal, finalmente vienen las tentaciones de afuera. Claro. Maestra. No, estoy corroborando lo que tú acabas de decir, de que me llega profundamente lo que estás diciendo. O sea, sin poder... Por las tentaciones. Porque... Ay, qué golosa, Connie. Exacto, porque Hércules representa, yo creo, las dificultades y los éxitos de todos nosotros. Sí, por supuesto. Sí. Las pruebas si estamos dispuestos a sortearlas o no. Sí, no, lo que quería decir, o sea, sin antes haber dominado el león, uno no puede dominar las tentaciones tampoco. Absolutamente, porque finalmente yo puedo tener autocontrol, pero
de lo que me rodeo, me están completamente colocando en bandeja una serie de situaciones en donde yo puedo caer, que es la búsqueda del placer. ¿Cómo superas esta y no puedo tentación? evitarlo. No, es que quería poner un ejemplo que le pasa mucho a ustedes los hombres. Cuando se casan, cuando están bien enamorados, Deseo ahí es sexual. cuando empieza todo, cuando tienen Sí, su león está botando domado por en el escalera fondo, ahí. empiezan todas las tentaciones de aquí, y mientras más centrado está el hombre, más tentaciones. Porque el Y es hombre por eso casado. que tiene 9 cabezas, porque tiene muchas facciones. Puede venir disfrazado Y muchas formas, desde claro. muchos lados. Te engatusa de distintas partes. Absolutamente. Entonces, ¿cómo este hombre ¿Cómo lo logra? vence? Muy fácil. Anteriormente había destruido a una criatura muy similar que era a la hidra, ¿cierto? Que es también una serpiente con varias cabezas. Este hombre recuperó parte de ese veneno y a través de flechas envenenadas logró, primero cortando las cabezas que volvían a crecer, pero fue a través del mismo veneno que logró vencer, obviamente, a esta criatura que representa las tentaciones. Y obviamente te iba a tener que ir cortándole los cuellos donde se iban multiplicando. Atención, la lección que aquí nos propone Hércules es tremendamente magnífica, porque a veces para vencer una tentación no puedes evitar al menos probarla una vez para entender la justa medida de las cosas. Exacto. O sea, Claro, por eso la mata con el mismo veneno. lo mata con el mismo veneno. No puedes combatir un mal si No no lo es por probas. lo menos entendiéndolo bien primero. Muy bien. Claro, pero que en el fondo entró en un proceso de razonamiento, Hércules. Absolutamente. O sea, no solo era fuerza bruta, sino que además tenía la inteligencia para darse cuenta que cortaba, volviera a salir, entonces tenía que suturar. Hubo un proceso en el cual él, para vencer esta tentación, tiene que aplicar intelecto. Hay que caer en la tentación. Hay que conocerlo, que acuerdo malo. Lamentablemente hay que caer para entenderla. Absolutamente, compadre. O sea, finalmente en esta vuelta donde él tiene que, de alguna manera, devolverle el poder o combatir fuego contra el fuego, es que él logra sortear esta segunda prueba. Increíble. ¿Cuál fue el tercer trabajo o la tercera prueba o el tercer desafío? Pero antes, Juan Andrés, la palabra tóxico dentro de esta segunda prueba, ¿qué significa la palabra Que tóxico? tiene que ver con toxón, que es el arma que él utiliza para, obviamente, ¿Esta especie de vencer. arco? Sí, pues, absolutamente. Es su arma. O sea, claro, ¿cachai? Es un legado que nos queda del mito. De hecho, fíjate que los griegos dicen que la única diferencia entre el veneno y la medicina está en la cantidad. Vale decir, todo te sirve. Es cierto. O sea, tú puedes, todo, o sea, el agua en exceso te mueres de hipotomanía. Claro. Y un veneno podría enseñarle a tu cuerpo a obtener fortaleza para que en cantidades más grandes pudiese defenderse. El Si eso- veneno del alacrán azul, por de Cuba, ejemplo, cura que el cáncer. encapsular el cáncer. Entonces, te das cuenta de que esto no son solo historias de fantasía, digamos, pueril, sino que son impresionantes enseñanzas cargadas Como de cuando te simbolismo. vacunan y te colocan el mismo virus, claro. Por ejemplo, amigo mío, El tercer desafío, la tercera prueba, ¿cuál es? la sierva de Cernia. Esta sierva, que es una criatura también mitológica, que es una especie de mascota de los dioses. Bueno, ella no representa ningún peligro, pero sin embargo, entre las 12 pruebas se le encomendó capturarla. Tiene su cornamenta, ¿cierto? Sus casitos completamente de oro, pezuñas de bronce y otras partes de plata. Obviamente tremendamente ágil, veloz, solo alguien con la musculatura en las piernas, en los muslos de Hércules, pudo darle captura. Sin embargo, bastó una vez más que él volviera a empuñar su arco y su flecha para atravesarla sin dañarla, porque tenía que traerla intacta al rey que le encomendó estas 12 pruebas. Logró no herirla porque entre medio de los huesitos logró que no saliera sangre y de alguna manera cerró la herida al mismo tiempo que le impidió seguir escapando o corriendo este ciervo. ¿Cuál fue su cuarta prueba? Su cuarta prueba, amigo mío, fue el jabalí de Erimato, que también era un jabalí completamente salvaje, que de alguna manera se arrancó en algún momento, que llegó a ser capturado por los hombres, feroz como él solo, con una capacidad de doblegar y sacar de raíces los árboles. Esta criatura salvaje también, inteligente al mismo tiempo. Sepan ustedes que los cerdos, que son tan muy importantes, inteligentes. muy inteligentes dentro del horóscopo chino, ya era reconocido por la mitología griega como esa parte del intelecto que de alguna manera te puede hacer más enojón, más furibundo, más frustrado, y que necesitas de alguna manera vencerlo, esta criatura capaz de sacar los árboles de raíces. Esta prueba, Salfa, si no me equivoco, marca como una especie de cambio en la estrategia que tenía Euristeo, como que le incorpora un grado de dificultad aún mayor, ¿o no? Absolutamente, amigo mío.
porque finalmente para el quinto trabajo se da cuenta que por el método de la fuerza va a ser muy difícil doblegar a Hércules, ya que es precisamente el superpoder que lo caracteriza. Sin embargo, en el quinto trabajo tuvo que limpiar los establos de orgías, y aquí es cuando la fuerza no sirve para nada y donde el intelecto de la experiencia ya aprendida, ya reconocida, pudo lograr a cabo este cometido. Atención, amigos míos, así es como lo narran los expertos y su representación simbólica. Este es un trabajo distinto a los otros porque Hércules tiene que hacer una tarea de baja categoría que nunca había realizado. Antes había tenido que matar fieras que azotaban los campos para proteger a la gente y promover la civilización. Pero este trabajo consistía en limpiar el estiércol de unos establos que tenían años sin hacerse. Y tiene un solo día para hacerlo. Hay que entender que este trabajo tiene un carácter de humildad, porque ¿cómo vences un hombre que es extremadamente fuerte? Simplemente doblegándolo a una condición de infrahumano, que es limpiar establos, hacer un servicio así de utilidad que tiene que ver con toda la suciedad que eso implicaba. ¿Y cuántas veces nos toca hacer pegas que nosotros decimos esto no me corresponde, yo no debería, y sin embargo tenemos que vencer eso si queremos tener éxito? Muchas veces no somos capaces de hacerlo. Pero retomamos el tema de Hércules, que está tremendamente interesante. ¿Cuál fue la sexta prueba, el sexto desafío que tuvo que sortear Hércules? Lograr vencer, capturar o por lo menos espantar a los pájaros de Estínfalo. Son una especie de pájaros rapaces, carnívoros, con los picos de bronce, de metal, con garras de oro, que obviamente se alimentaban de carne humana. ¿Saben lo que representa esto? Las metas inalcanzables del ser humano. Cuando venía, como usted bien dijo, Hércules, de vencer con humildad, que ningún trabajo es indigno, de que a veces hay que arrastrarse en el suelo para volver dignamente a caminar sobre tus dos pies. Sí, señor. Finalmente, esto es una de las grandes trampas de la vida. Perseguir metas que no te corresponden. Claro. Finalmente se le fue ese día una tremenda campana mágica porque habían otros dioses ayudándole, mientras era lo único que quería era destruirlo. Entonces la grandiosa diosa Atena, obviamente que ha inspirado a los grandes poetas, finalmente logra espantar a estos pájaros, y cuando están en vuelo, vale decir que cuando uno identifica cuando uno toma distancia e identifica esas cosas que no te convienen o esos sueños que no debieras perder el tiempo en perseguirlo, logra una vez más con el arco y la flecha asesinar a gran parte de ellas, y los demás nunca más volvieron, porque cuando uno ve la realidad, los sueños ilusorios, los sueños que entorpecen tu camino, no vuelven a cruzarse en tu camino. Séptimo trabajo. El séptimo trabajo, amigo mío, es el toro de Creta. Aquí, famoso. Esto es maravilloso, porque aquí esto se mezcla con otras mitologías, como es el Minotauro. Sí, señor. ¿Cierto? Con el dios Minos, que de alguna manera él traicionó porque pidió una criatura excelsa, preciosa, mitológica, para hacerle un homenaje a uno de estos dioses del mar. Finalmente, él encuentra tan lindo este toro que se lo queda como mascota, y ahí queda condenado. Y ahí, como tienen este hijo atrapado en que es cuerpo de toro y cuerpo de ser humano, atrapado en el famoso laberinto, donde Teseo, a través del hilo de Hidra, termina, obviamente, de Adriana, termina destruyéndolo. ¿Cómo lo captura finalmente y qué representa? Esa idea de traición que tiene el hombre, de que cuando ve algo que es tan bueno para él, lo quiere para sí. Exacto, lo hace suyo, lo expropia. Finalmente, con su super fuerza y de la misma manera con que se vence la parte animal, logra aquello que queremos obtener de manera egoísta, simplemente logra doblegarlo, hacerlo de alguna cierta manera su mascota y entregarlo de manera intacta, logrando cumplir esta etapa, esta prueba. Así hemos llegado, maestro, al octavo trabajo, octavo de 12 en un total. Están las yeguas de Diomedes. Existía un monarca que entrenó unos caballos magníficos, capaces de recorrer largas distancias a una velocidad como ningún otro equino lo podía confirmar. Pues bien, habían sido entrenadas para cada vez que vencían un enemigo, devoraran estos animales, su carne. ¿Qué es lo que tuvo que hacer este hombre? Porque ¿qué representan estas yeguas? Que cualquier mal que
que tú mismo fabriques, construyas o creas, a la larga va a devorarte a ti mismo. Perfecto. Exacto. Como el karma, sí. Lo que viene, lo que das, recibe. Quiero también lo que acaban de decir. Ley de la causa y el efecto. La causa y el efecto. ¿Saben qué representa esta lección? Donde finalmente el monarca, que era el dueño de estas yeguas voraces y carnívoras, fue que sacar de la montura a este hombre y que los propios caballos se lo comieran. Y al verse sin amo, siguieron a Hércules. Porque finalmente lo que aprende acá este semidios es que como todo se devuelve, nunca te preocupes de lo que te va a llegar, solo de lo que das. Exactamente. Porque en su consecuencia, y obviamente, y con creces, se te va a devolver, amigos míos. Noveno trabajo, Juan Andrés. Atención, el cinturón de Hipólita. ¿Quién es Hipólita? Es una de las mujeres amazonas que con sus cantos, con su poder guerrero y además con el poder de la ambrosía, que es este líquido, este néctar que te quita la sed y el hambre y que se daba en las bacanales, en las grandes fiestas y orgías de los dioses, necesita conquistar a esta mujer con este cinturón mágico. Atención, aquí viene algo notable. Estas mujeres que desechaban al hombre, Hércules logra enamorarla y la convence a través de la palabra, a través de su presencia, que de manera más natural le entregue este cinturón mágico. ¿Qué representa el cinturón y por qué es un cinturón? Es el poder femenino, del vientre, la capacidad de toda la energía reunida capaz de crear vida que tiene la fémina. Hércules, un macho recio, puro músculo, que ha logrado entender de alguna manera que el poder del raciocinio y de la fuerza bruta pueden ser grandes aliados. Pero si no tienes el instinto femenino, si no tienes el beneplácito de una mujer que te acompañe, si eres un macho que cree que puede conquistar todos los montes, pero no tiene una compañera al lado que le aporte ese lado que todos debemos descubrir y explotar al máximo, finalmente el cinturón de Hipólito es lo que representa prueba superada también para Hércules, amigos míos. En el décimo trabajo, Hércules llega al espectro de lo desconocido y esa quizás es la mayor complejidad, ¿no, Salfa? Absolutamente, porque nos vamos a los bueyes de Gerión. Fíjate que incluso aquí a Hércules se le dice que parte del estrecho de Gibraltar fue creado por él en la búsqueda de esta criatura magnífica que tiene 3 cuerpos y que de alguna manera representa el imposible. Ven obviamente esa separación que es el estrecho de Gibraltar, que se da por ejemplo entre España y Marruecos, por ejemplo, entre la península ibérica. Eso fue hecho por la espada de Hércules, dicen. De hecho, se conoce como los pilares de Hércules hasta el día de hoy. Para poder descubrir esta maravillosa criatura, tuvo que de alguna manera sortear con su superfuerza, abriéndose caminos donde no lo habían. ¿Qué representa esta criatura imposible? Que precisamente cuando las cosas no se te dan fácilmente y no hay un mapa para llegar, por ejemplo, al corazón de una persona o para ciertas metas que tú te has planteado, tú mismo tendrás que ser el constructor de camino si para eso sea necesario destruir montañas y generar espacio para que los demás puedan caminar por ahí. Qué buenísima la metáfora. Es impresionante, amigos míos. ¿Jamás lo había visto así? No, claro, yo tampoco. No se lo O sea, estoy imaginaría. adorando estos temas que nos están trayendo, Salfa. Bueno, en la siguiente prueba incluso se encontró con uno de los titanes. Sepan ustedes que Zeus es el padre de los dioses porque él venció a los titanes, que eran criaturas muy similares a los dioses, pero que eran alejadas, descontroladas y que tenían completamente sumido en el caos del planeta Tierra. Está Cronos, por ejemplo, que no es el dios del tiempo, es un titán que controla el tiempo. Y aquí en esta etapa se encuentra con Atlas. ¿Que han visto esa imagen? Que es este hombre cargando el peso del mundo que lo ocupa los desgraciados Rockefeller. No por nada, porque saben, digamos, toda la desdicha que esto acarrea. En su prueba 11ª tiene que conseguir las manzanas del jardín de Hespérides, manzanas de oro, para lo cual tiene que vencer a un dragón ni más ni menos que de 10 cabezas, amigos míos. Con la ayuda de este titán que de alguna manera es liberado de Yapa como bonus track de que nunca más tiene que cargar todo este mundo y el tiempo sobre sus espaldas. Es así como lo cuentan los expertos en la prueba número 11 para este gran héroe mitológico conocido como Hércules. Atención. Atlas, claro está, dice: muchas gracias, hacía tiempo que quería liberarme de eso. Y cuando está a punto de irse, Hércules le dice: tienes razón, pero ¿podrías volverlo a sostener por un segundo? Voy a colocarme mi piel de león para acolchar mis hombros. Atlas vuelve a sujetar el mundo y Hércules se marcha. Compadre, es notable. La astucia. La astucia perfecta. Ahora hemos entendido que
claramente tienen claro que nunca vamos a ver esta historia con los mismos ojos, que son simplemente fastuosidades de la fantasía de los griegos de aquel entonces, sino que son sabias lecciones de carácter simbólico. Historias que se repiten. Exactamente. Y ahí la importancia del mito. Y porque de alguna manera todos somos como una especie de semidios, porque somos animales. Y somos tocados por un espíritu, tenemos un alma. Hay un Dios que está esperando que regresemos, pero necesitamos pasar por esta prueba. La última, amigo mío. Es que la más difícil. Si pasó estos 11, uno dice, chuta, ¿qué le habrá tocado? La última. Tiene que ir al mismísimo infierno. ¡No! Y no a cualquier cosa. Ahí está regido por otro dios, que es un hermano de Zeus, que es Hades, que de alguna manera fue traicionado, porque uno le dio potestad sobre el mar, ¿cierto? El cielo y demás, y este lo mandó al infierno, lo cagó. Claro. Bueno, este hombre está enojado todo el tiempo, Hades, ¿cierto? Que de ahí viene el término del inframundo y todo lo demás. ¿Qué es lo que le piden? ¿Cuál es lo que tiene que hacer en su última, la prueba número 12? Es que este dios se le regale el cancerbero, o cerbero, como dicen algunos. Se llama cancerbero porque significa que es un perro, un can, que tiene muchas cabezas. ¿Para qué sirve esta criatura? Este es el perro guardián, que vela para aquellos que han sido condenados a los fuegos del infierno, nunca puedan escapar. ¿Por qué no pueden huir? Porque está este perro vigilante, es un perro guardián, es un pitbull, de alguna manera, que impide que las almas que han caído en desgracia por toda la eternidad puedan escapar. Finalmente, a golpes, logra dominarlo, logra hacerse el cancerbero, logra dejarlo completamente guachito comiendo de la palma de la mano. Y con esto Hércules cumple finalmente las 12 pruebas que le ha sido encomendado. ¿Qué significa esto en estricto rigor? Que uno, obviamente, con toda la estrategia y todo el conocimiento de las pruebas anteriores, de alguna manera logras vencer la muerte. Claro. Pero qué curioso. Logra la redención, ¿no? Porque cuando él se da cuenta que toda esta redención que buscaba por las pruebas en realidad eran pruebas que jamás debió haber superado, porque eran parte del plan de la desidia de la diosa Hera, que le tenía mal a Hércules, que en él consignó todo el odio por la infidelidad de su marido, el dios Zeus. Se da cuenta de que él aprendió algo notable, que cuando vence al infierno en esta última prueba, solo queda una cosa por hacer: abandonar este cuerpo, que es lo único que me ata a las tentaciones, a las enfermedades, al envejecimiento y a la muerte. Acabo de vencer la muerte. ¿Qué queda? Destruir esta cáscara y ascender sobre ese crepúsculo tremendo que implica tener esa conectividad con los dioses, que es mi alma. Fue cuando Hércules, esto no lo sabían, decide quemarse. Y él se suicida, solo porque había alcanzado un estado de pureza. Esto no es cometer suicidio, esto es simplemente inmolarse y destruir la etapa final que la vida también nos regala. Nadie vive eternamente porque nos volveríamos locos. Necesitamos cumplir un ciclo y volver, obviamente, a nuestra fuente original. Finalmente, Hércules venció las 12 pruebas y podríamos decir una número 13, que es: ahora no resisto más, muero físicamente, pero solo para vivir para siempre. ¿No es acaso algo similar a lo que hace Jesús, que baja a los infiernos? Estaba pensando lo mismo. Que obviamente se le exige que muera para poder resucitar como una criatura eterna que lava y limpia el pecado del mundo, porque Hércules de alguna manera hace lo mismo, porque nos enseña cómo superar el peso y los problemas de simplemente existir, o como diría Milán Kundera, la levedad del ser. Increíble. Este aplauso. La historia maravillosa de las 12 pruebas, los 12 desafíos de Hércules.